Hola, ¿qué tal? De nuevo, mucho gusto. Este día la clase la he grabado previamente. Sin embargo, vamos a continuar con el contenido. En la clase pasada vimos algo acerca de qué es derecho constitucional. Vimos también qué es constitución. Y vimos algunos elementos de ambos conceptos. Y también establecimos la diferencia entre poder constituido y poder constituyente. Hoy vamos a continuar con este tema. Y para eso vamos a compartir pantalla, porque tengo otra definición de derecho constitucional que creo que va a ampliarte un poquito el concepto sobre esta materia. Así que vamos a ir leyendo de manera rápida el, el, el texto que tengo ahí, que definitivamente nos va a ayudar. Entonces, esta definición establece que el derecho constitucional es una regla jurídica y tiene al menos tres objetivos o tres objetos. El primero es que estudia los límites al ejercicio del poder delegado. Es un elemento que ya hemos visto en las definiciones pasadas. Pero este es un elemento nuevo y es interesante porque también tiene como objeto de estudio la inclusión de valores éticos y políticos en la organización y en el funcionamiento del Estado que orienten el ejercicio de la función pública para el logro de los fines de la fundación del Estado. Pues este elemento es interesante y también importante, definitivamente. Y como lo vamos a ver en el texto de nuestra Constitución, hay una sección sobre valores como los derechos humanos, por ejemplo. Y estos valores éticos políticos orientan el establecimiento de la organización del Estado, insisto, como lo vamos a ver en el texto de nuestra Constitución. Ahora, esto es importante porque nosotros como ciudadanos podemos acudir a estos valores y principios cuando el ejercicio del poder público se desvía de los lineamientos que le establece la Constitución política. Y el otro elemento que también me parece muy interesante y que seguramente completa mejor el concepto del derecho constitucional, es que tiene por objeto la instrumentalización de límites y valores en la Constitución, que dotada de superioridad, reconoce los derechos fundamentales, dotándolos de medios eficaces de protección y reparación. Este elemento apunta al hecho de que si bien nuestra Constitución organiza el Estado, y delega el poder público en tres organismos y otros órganos extrapoder, si bien incluye valores éticos y políticos que deben orientar la función de los personajes que administran la función pública, estas acciones tienen un límite y también tienen herramientas para que se garantice el respeto de los límites que tienen las funciones del Estado. Como lo vamos a ver, insisto, más adelante cuando veamos el texto de nuestra Constitución. Luego de haber establecido estos elementos conceptuales que son importantes. Bien, hoy nos vamos a concentrar en este elemento, los principios del derecho constitucional. Ahora, ¿por qué es importante mencionarlos? Definitivamente porque son principios, pero más por el hecho de que orientan el desarrollo de la actividad del constitucionalismo. Es decir, que cuando el texto de una ley fundamental, el texto de una constitución, no se enfoca o no trata completamente una situación o una circunstancia y se percibe que hay cierta laguna o que no se ha completado una norma, entonces los principios del derecho constitucional informan al texto, a la ley, sobre los elementos que se esté tratando para clarificarlos y luego poder tomar un camino. Bueno, entonces tenemos el primero, es este principio, el principio de supremacía constitucional. Este principio
consiste en esa relación de supra y subordinación en que se hallan las normas, esa relación de jerarquía, ¿no? Hay una norma superior, luego otra de menor rango y otra de menor rango, etc. Entonces, este principio apunta a ello. Y que es importante porque asegura la primacía de la ley fundamental del Estado. El artículo 44 de nuestra Constitución, cuando menciona los derechos inherentes de la persona humana, dice o establece los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen a otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. De esta manera está trayendo a colación esos acuerdos internacionales y normas internacionales que el Estado de Guatemala ratifica en torno a los derechos humanos y le está otorgando importancia dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país. Pero debo mencionar el resto del texto que es el que está relacionado con este concepto de la supremacía constitucional. Dice, serán nulas ipso iure las reglas, las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, y nota lo siguiente, que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. De esta manera está colocando en la posición suprema los derechos que la Constitución garantiza, y si aparecieran normas o disposiciones gubernativas que violenten estos derechos, aquí establece que serán nulas de pleno derecho, es decir, definitivamente no caben dentro del ordenamiento jurídico. Esto es importante. Y luego el artículo 175 habla de la jerarquía constitucional. Dice, ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure, de pleno derecho. Entonces, otra vez está la misma Constitución estableciendo la supremacía de sus normas sobre cualquier otra norma que violenten estas. Ahora, ¿por qué razón? Recuerda que mencionamos acerca del poder constituyente y el poder constituido, y señalamos que el poder constituyente tiene su validez y tiene su garantía en el hecho de que quienes escribieron el texto de la Constitución han sido electos por todo el pueblo de la nación, de tal manera que a través del voto que ellos emitieron, los nombraron sus representantes. Entonces, estos personajes, los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, al establecer el texto de la Constitución, lo están haciendo con todo el respaldo de la población que les ha otorgado el poder de realizar y de establecer la Constitución política. De esa manera, entonces, es que cuando el texto de la Constitución señala que se anulan totalmente y de pleno derecho cualquier norma que tergiverse lo establecido en su texto, entonces lo hace porque los que o quienes escribieron el texto lo hicieron con el poder que les fue otorgado de toda la población. Esto es importante porque nos garantiza el cumplimiento de ciertos derechos, libertades y por supuesto también obligaciones. La Corte de Constitucionalidad comentando sobre estos textos de la Constitución, dice que dentro de los principios fundamentales que informan al derecho guatemalteco se encuentra el de supremacía o superlegalidad. Y esto me gustó mucho porque le da especifica mejor la autoridad que tiene la Constitución sobre el resto de normas en el país. Dice que este principio significa que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución, y esta como ley suprema es vinculante para gobernantes y gobernados a efectos de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho. Entonces, esto nos hace referencia a la pirámide de Kelsen, y cuando dice que en la cúspide se encuentra el texto de la Constitución, es importante
que luego menciona que es vinculante. ¿Y esto qué significa? Que tanto gobernantes como gobernados no pueden excluirse del texto de la Constitución, no pueden excluirse, no podemos excluirnos de todo lo que la Constitución está normando o está estableciendo para la sana convivencia dentro de la sociedad, para el cumplimiento de los fines, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablan que es vinculante, está señalando esa relación que hay de dependencia que tenemos con el texto de la Constitución Política de Guatemala. Y nadie, ningún habitante dentro del territorio de nuestro país puede excluirse de todo lo que ahí está normado. Muy bien, y hay otro elemento también que menciona el artículo 204 de la Constitución cuando dice, señala sobre las condiciones esenciales de la administración de justicia. Es otro elemento importante para recordar, para establecer la supremacía de la Constitución. Dice, los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligatoriamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Y este es otro elemento que establece un criterio para los juristas, para los jueces, perdón. ¿Y cuál es? Cuando ellos emitan una sentencia, esta debe estar, vamos a hacerlo de esta forma, esta sentencia debe estar bajo el criterio de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y no pueden salirse de los parámetros que esta les establece. Muy bien. Esto es con relación al principio de supremacía constitucional. Pero creo que si lo vemos con una gráfica vamos a poder completar la conceptualización de esto. Vamos a hacer aquí, cubrimos esta parte. Y después de eso vamos a elaborar un triángulo. Vamos a ver, aquí está. Y hagamos un color. Ahí estamos. Entonces, esta es la pirámide de Kelsen invertida. Imaginemos o supongamos que se está resolviendo una situación entre dos personas, dos particulares quizás, o entre un funcionario público y un ciudadano. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar las normas? ¿Y qué alcance tiene cada norma o cada estrato de normas sobre el caso que se esté tratando? Entonces, la jerarquía o el criterio de aplicación viene de esta manera. Primero, tenemos lo relacionado al acto que se esté trabajando, a la situación que se esté manejando. Luego tenemos un proceso de individualización de la legislación, es decir, cuando traemos todo lo que la ley establece y lo traemos a la situación concreta que se está manejando, o la aplicación de normas específicas sobre una actividad o un caso concreto. Ok, luego tenemos la ley reglamentada. Después tenemos las leyes ordinarias, que de alguna manera las leyes ordinarias reglamentan la Constitución. Y de último acá tendríamos la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, este triángulo invertido nos ayuda a tener un panorama sobre el alcance que los distintos estratos de la jerarquía de normas tiene sobre un caso específico. Y el triángulo así invertido nos señala que la Constitución Política de la República tiene mucho más alcance o mucho más influencia sobre cualquiera de las otras normas. ¿Por qué? Porque esta es la ley fundamental. Las leyes ordinarias reglamentan la Constitución. Los reglamentos emitidos por el Ejecutivo reglamentan las leyes ordinarias. Luego tenemos la legislación individualizada cuando todo el cuerpo legal se está aplicando a un caso específico y por supuesto las acciones que se toman en el caso específico. Entonces, aquí el tema es que si alguna de estas
de alguna forma no satisfacen el ejercicio del acto que se está dando entre dos ciudadanos, quizás, o entre el gobierno y un ciudadano, cuando éstas no satisfacen plenamente esta actividad, entonces se acude a la constitución política de tal manera que por medio de esta se puede establecer lo específico para que se resuelva la situación que se está tratando. Bueno, esto es muy importante, por supuesto. Ya cuando nosotros avancemos en el estudio de la carrera, vamos a ver que existen distintos recursos que se pueden utilizar cuando, por ejemplo, en un tribunal no se resuelve acertadamente y el ofendido o la persona que está actuando considera que no se cumplieron a cabalidad los principios de la Constitución en torno a su propio caso, entonces acude a la Corte de Constitucionalidad, acude al texto de la Constitución y señala que el Estado de alguna manera no satisfizo lo que la Constitución señalaba en torno al caso particular. Bueno, dejamos entonces el principio de supremacía constitucional y pasamos a este principio de control constitucional. Este se encuentra vinculado al de supremacía. Y es que no basta con establecer la supremacía de la Constitución, sino que es necesario garantizar que ese principio se realice frente a los actos de gobierno. De lo contrario, se corre el riesgo de convertir a la Constitución en una simple hoja. Es decir, si la Constitución establece que sus normas son supremas, entonces debe haber una herramienta que permita controlar las acciones del Estado o de los ciudadanos a efecto de poder garantizar que se cumpla esa supremacía. Esa herramienta se denomina control constitucional. Este consiste en que el ordenamiento jurídico está dotado de mecanismos y procedimientos para someter los actos de la función pública y la legislación misma a la supremacía constitucional. Entonces, hay diferentes tipos de controles. Este principio también se refiere a los controles que hay entre los órganos del Estado. Aquella división que sabemos todos desde mucho tiempo, que el poder y la soberanía reside en el pueblo, pero el pueblo delega su soberanía en el Estado y la Constitución organiza el Estado estableciendo tres funciones distintas que serían el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Y además delega ciertas actividades específicas en órganos extrapoder que son la Constitución, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, etcétera, ¿no? Las otras funciones, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, etcétera. Entonces, aquí el punto es que estos tres organismos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ejercen acciones que facilitan o promueven el control de unos con otros. Es el famoso control interorgánico. Entonces, este otro principio, insisto, se complementa con el de supremacía a fin de garantizar que se cumpla lo que está normado en la Constitución. Ahora pasamos al principio de limitación. Este que tenemos por acá. Y nota la imagen que coloqué acá como un cerrojo. Este principio hay que definirlo un poco con ciertos elementos y para eso primero tenemos que hablar de la libertad. Es decir, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y el fin supremo es la realización del bien común, como nos lo dice el texto de nuestra Constitución. Pero para poder lograr esto, el Estado reconoce un conjunto de derechos que permite a las personas poder realizarse, ¿no? Estos son los denominados derechos humanos. Ahora, estos derechos
Vamos a dibujar aquí cabecitas. Estos derechos se realizan en el contexto de las relaciones interpersonales. Es decir, no se puede realizar un derecho humano si no es en convivencia de otro ser humano. Y aquí caemos al derecho de libertad. ¿Qué es este derecho? Libertad. Y de aquí se plantea la pregunta, ¿puedo hacer todo lo que yo quiera? ¿Puedo hacer todo lo que yo desee porque en este país hay libertad, etcétera? Uso estas palabras en alusión a expresiones que se escucha mucho en el diálogo cotidiano, ¿no? La pregunta ¿es válido eso? ¿La libertad tiene límite o no tiene límite? Y de hecho, una parte de la Constitución señala que podemos realizar todo lo que la ley no prohíbe. Y aquí viene este principio de limitación, porque la libertad no puede ser absoluta. Es decir, yo soy libre hasta donde mi libertad no altere el ejercicio del derecho o la libertad de otra persona. Y de ahí es que se establece ese límite. Es decir, la libertad no es una sujeción indeterminada, sino es la obediencia racional a la norma que se ha consentido y se ha reconocido por todos los miembros de la sociedad que delegaron en ciertas personas el establecimiento de la ley fundamental o de la Constitución. Entonces, esto es porque hay necesidad de una convivencia natural, una convivencia organizada, consentida, para poder realizarse plenamente como seres humanos. Entonces, el principio de limitación, vamos a cambiar de color. Este principio de limitación es el que, o según el cual, los derechos constitucionales, ya que no tienen carácter absoluto, encuentran límite en las leyes que reglamentan su ejercicio. Y esto es porque se atiende a las razones de bien público y de interés general, los cuales hacen que se justifique la reglamentación. Entonces, por ejemplo, la libertad de la locomoción, que se utiliza mucho, especialmente cuando se organizan diferentes agrupaciones para manifestar y bloquean una carretera y a veces llegan al extremo de impedir que pasen ambulancias porque hay personas enfermas y todo ese tipo de cosas. Sin caer en señalar un juicio de valor sobre estas actividades, sí quiero señalar el hecho de que la libertad de locomoción que está normada en la Constitución obliga a las personas a facilitar o a permitir que otros se puedan desplazar. Acuérdate que estas normas son vinculantes. Entonces, yo puedo transitar libremente, pero esa libertad está limitada. Y entonces aquí podemos traer a colación, por ejemplo, el reglamento de tránsito, que limita, sí, limita esa libertad de locomoción, pero con el fin de poder respetar la libertad de otras personas. Y por eso el cumplimiento del código del semáforo, cuando por medio de colores indica si puedes pasar, si no puedes pasar, si debes tomar cierta precaución, etcétera, es muy importante. Ok, entonces este es el principio de limitación. Es decir, los derechos se pueden ejercer hasta donde no limiten los derechos de otras personas. Y eso hace, bueno, y para que esto se pueda realizar, es decir, los derechos los pueda yo realizar y pueda vivirlos, debo de tener límites. Y viene la ley, entonces pone esos límites. Bien. En relación a esto, o con relación a esto, la Corte de Constitucionalidad señala que los derechos individuales contenidos en la parte dogmática de la Constitución no se conciben de forma absoluta, sino que las libertades están sujetas a la ley, la que establece los límites naturales que provienen del hecho que el individuo vive en un régimen de interrelación. ¿Ok? Entonces, este es el principio de limitación.
Ahora observemos, aquí tenemos otros principios y este otro principio de razonabilidad es interesante porque si bien es cierto, por medio de la ley se pueden limitar o reglamentar, preferiría decir yo, pues, pero de alguna manera si hay límites, si bien por medio de la ley se pueden limitar los derechos o el ejercicio de los derechos, estos límites deben ser razonables. Y de ahí viene entonces la importancia de este principio de razonabilidad. Establece la forma de restringir el modo de utilizar por parte del Estado el principio de limitación. Entonces, este principio es un límite al ejercicio del Estado, porque de alguna manera el Estado, por tener el poder coercitivo, puede limitar algunos derechos. Estos límites también deben ser razonables. Las leyes pueden restringir el abusivo ejercicio de los derechos, pero debe ser, como lo digo, de forma razonable. El artículo 41 de la Constitución dice, por ejemplo, relativo a la protección al derecho de propiedad, señala que por causa de actividad o delito político no puede limitarse el derecho de propiedad en forma alguna. Es decir, si el poder público tiene o necesita limitar la actividad de una persona por actividad política o algo así, o delito político, y lo tiene que poner en la cárcel, etcétera, esta situación no le permite al Estado confiscar las propiedades de la persona. Por supuesto, ahora hay una ley al respecto, pero hay un procedimiento, de tal manera que por medio del procedimiento debe establecer si los bienes que tiene la persona los ha adquirido con, por ejemplo, con dinero que obtuvo de corrupción o de el ejercicio de algún ilícito, etcétera. Entonces, si se establece, entonces ya lo puede confiscar. De lo contrario, no puede. La ley de extinción la ley de extinción de bienes, por ejemplo, tiene información al respecto. Así que, entonces, este principio pues, es importante. Luego, el artículo 152 de la Constitución, señalando el poder público, dice, el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Y este es otro elemento importante. ¿Quién le otorga el poder a los organismos del Estado? Aquí dice el pueblo. Entonces, ninguna persona que esté dentro de algún organismo del Estado o, como dice acá, o un sector del pueblo pueden venir y decir, pues nosotros tenemos autoridad, tenemos aquí poder porque la Constitución lo establece. No, no, no. Sino que para eso existen las leyes que limitan todo esto. Muy bien, vamos a ver. Ok, dicho estas cosas, entonces pasamos al otro principio que es el principio de funcionalidad. Te das cuenta que estos principios de alguna forma están interrelacionados y que uno no puede subsistir sin el otro y que esta interrelación se traduce en el texto de la Constitución, lo cual garantiza su supremacía. Aquí el principio de funcionalidad establece las condiciones de cómo debe funcionar la estructura del poder del Estado. A partir de la división de poderes del gobierno. Entonces, se establece esas condiciones de funcionamiento con el objetivo de impedir la concentración del poder. Pero esta limitación de concentrar el poder, ya que se distribuye, se hace, pero sin que esto contradiga la convivencia, la conveniencia de lograr una cooperación funcional entre ellos. Entonces aquí el punto es, si bien es cierto que el poder se delega en 3 organismos, estos están interrelacionados y deben actuar de tal forma
que el ejercicio del poder sea completo. Entonces, deben de funcionar establemente. Su relación debe ser funcional. Esto para evitar también las decisiones, el bloqueo de las decisiones del gobierno y de tal forma la parálisis del Estado. Aquí quiero señalar algo que sucedió hace unos años en el ejercicio del poder legislativo, porque hubo ciertos diputados que utilizaron su derecho a ejercer una apelación de funcionarios públicos para limitar la actividad propia del legislativo y de alguna forma la actividad del organismo ejecutivo. Entonces, los diputados tienen la prerrogativa, tienen la facultad de convocar a un funcionario público y realizar distintas preguntas para fiscalizar lo que está realizando. Resulta entonces que ciertos diputados o cierta agrupación política, cuando deseaba o cuando quería presionar para que se realizara una actividad que ellos deseaban o que ellos buscaban, entonces convocaban a ciertos funcionarios, realizaban una apelación de los ministros y alargaban las preguntas. Y lo que sucede es que la ley les permite a ellos realizar las preguntas y de alguna manera la ley le da prioridad a este ejercicio. En ese entonces, ellos lo que hicieron fue hacer una lista de funcionarios a los que querían interpelar. Esto se hace en medio de la Asamblea del Legislativo en las sesiones ordinarias y ya que se le da prioridad en la agenda, entonces ellos alargaban la interpelación, se terminaba el horario de la reunión, de la sesión, y como no habían terminado la interpelación, en la siguiente sesión continuaban con la interpelación y ya que le daba prioridad en la agenda, entonces ellos mantenían la interpelación por largo tiempo. Y llegó un momento en que toda actividad del organismo legislativo quedó entrampada, no podía avanzar porque estas interpelaciones no terminaban. Pues, definitivamente ellos a propósito estaban haciendo que se alargara. Y no había forma de limitar esto. Entonces hubo ciertas personas que plantearon un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, quien al final dilucidó el asunto, porque examinando el texto de la Ley Orgánica del Legislativo, determinaron que los mismos diputados podían de alguna forma alterar la agenda cuando había una interpelación. Y entonces al abrir esa puerta ya se pudo limitar esta actividad de parte de los diputados que estaban maliciosamente alargando las sesiones. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que el hecho de que el organismo legislativo estaba ejerciendo sus funciones, hubo ciertos diputados que estaban limitando ese ejercicio de funciones y entonces aparece un organismo de control, la Corte de Constitucionalidad, ya que a través de una de sus resoluciones, entonces resolvió el asunto a efecto de que los diputados pudieran continuar con su labor, que la misma ley les obliga a realizar. Entonces, para que los organismos del Estado puedan funcionar y puedan también ser, en su relación, su interrelación pueda ser funcional, entonces se establece este principio. Luego, este mismo principio señala que si bien existe separación en las funciones del Estado, existe separación, debe haber cooperación y no bloqueo entre poderes. Cuando señalé esta actividad de los diputados con la interpelación, pues no solo estaban bloqueando la actividad del legislativo, sino también la actividad del ejecutivo, porque había ciertas leyes que aprobar para que el organismo ejecutivo pudiera cumplir con ciertas políticas del Estado. Entonces entra la Corte de Constitucionalidad, establece
parámetros o abre cierta puerta para que se detuviera esa actividad de los diputados y entonces pudiera continuarse con una funcionalidad de los organismos del Estado. Así que este principio facilita la actividad de los órganos del Estado y también su organización. La Corte de Constitucionalidad en una resolución señaló que este principio opera como un factor equilibrante de las funciones de gobierno mediante la división de los poderes públicos. La Constitución es, a tal efecto, un instrumento de distribución de las funciones supremas del Estado y las funciones básicas de los poderes del Estado corresponden a la función de cada poder. Bueno, pero la Constitución señala en su artículo 141 el tema de la soberanía y dice: la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre los mismos es prohibida. Y aquí hay otro elemento, porque si bien es cierto que se dividen estos poderes, si bien es cierto que deben interrelacionarse para que puedan funcionar adecuadamente, también es cierto que no pueden subordinarse. Es decir, el organismo ejecutivo no puede subordinarse al legislativo o viceversa, ni tampoco el organismo judicial. Este es un principio básico de la existencia del Estado y de la existencia del Estado de Derecho. La separación de los poderes. Ok, dejamos esto a un lado y pasamos al principio de estabilidad. Este principio busca garantizar la estabilidad de la Constitución en el tiempo. ¿Qué significa esto? Tiene relación con ciertos elementos o ciertos factores que lo que hacen es permitir que la Constitución funcione o que la Constitución se mantenga a medida que transcurre el tiempo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un tema que vimos en la clase pasada sobre las clases de Constitución y es la rigidez. ¿Qué es esto? Lo mencioné en la clase pasada. Tiene que ver con la libertad que pueden tener el organismo legislativo de modificar o no la constitución política. Aquí esto es importante porque en el pasado se sucedían ciertas actividades que, sucedieron ciertos eventos políticos, los famosos golpes de Estado, que lo que sucedía es que generalmente ciertos generales del ejército lo que hacían es tomar el control del organismo ejecutivo, del legislativo, del judicial y establecer una norma general. De alguna manera anulaban todas las leyes y entonces promovían actividades para elaborar una nueva constitución. Y esto, por supuesto, provocaba ciertos problemas. Entonces, en la última constitución se establecieron ciertos parámetros para evitar que esto suceda. Por ejemplo, la rigidez para reformar la constitución. ¿Qué es esto? Bueno, aquí el tema tiene que ver con la posibilidad de que se pueda reformar. Y vimos en la clase pasada que nuestra constitución es de tipo mixta porque permite que se puedan reformar ciertas normas, pero impide que se reformen otras, que se les llama normas pétreas o irreformables. Entonces, el organismo legislativo no puede reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque es un poder derivado, no es un poder constituyente. La ley, la Constitución, en el artículo 280 dice: para cualquier reforma constitucional será necesario que el Congreso de la República apruebe con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados la reforma. Pero
esas reformas no pueden entrar en vigencia sino hasta que sean ratificadas mediante una consulta popular que establece la misma Constitución. Entonces dice que si el resultado de la consulta popular fue de la ratificación de la reforma, entonces entraba en vigencia. De lo contrario, no entraba en vigencia. Y aquí en nuestro país, pues unos años atrás hubo una consulta popular porque se pretendía reformar ciertos artículos de la Constitución. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente. El organismo legislativo no tiene la facultad de reformar por sí textos de la Constitución, a menos que el mismo pueblo a través de una consulta popular lo termine aprobando o no. Pero hay artículos que no son reformables. El artículo 281 de la Constitución dice: en ningún caso podrán reformarse los artículos 140, 141, 165, 186, 187, ni en ninguna forma, ni en forma alguna, toda cuestión que se refiera a la forma republicana del gobierno. Ninguna cuestión que se refiera al principio de no reelección para el ejercicio de la presidencia de la República, etcétera. Entonces, hay artículos que se pueden reformar y hay un procedimiento establecido para ello, y hay artículos que definitivamente no se pueden reformar. Entonces, esto permite la vigencia de la Constitución o la estabilidad de la Constitución en el tiempo, a efecto de que no se pueda cambiar. Pero también el principio de estabilidad tiene que ver con la validez, la vigencia y la efectividad de la Constitución. Cuando hablamos que una Constitución es válida, nos estamos refiriendo a que esa Constitución existe dentro de determinado ordenamiento jurídico. Y esa existencia o el hecho de que es parte de un ordenamiento jurídico es lo que le da validez. Sin embargo, de acuerdo a los enfoques, voy a decirlo de esta manera, de acuerdo a los enfoques que hay sobre el estudio del derecho, la validez también se considera que sucede cuando la Constitución tiene correspondencia con hechos del pasado. También que es válida cuando se ha elaborado de acuerdo a cierto procedimiento ya establecido o previsto. También se considera que la Constitución tiene su validez porque está dado por una norma supuesta, es decir, la Constitución refleja las normas que la sociedad ha tomado como vigentes, como supremas, que aunque no estén escritas, es parte de la convivencia de la sociedad. Entonces, cuando estas normas supuestas están reflejadas en la Constitución, pues dice este enfoque, la Constitución es válida. Pero también es válida cuando respeta las decisiones fundamentales del pueblo sobre el modo y la forma de gobierno. Y además es válida cuando cumple la función de generar un sentimiento moral sobre lo jurídico, sobre lo debido. Son enfoques que buscan la manera de poder establecer o explicar por qué una constitución es válida en cierto territorio. En el caso de nuestra Constitución, definitivamente sí es válida porque cumple con algunos de estos parámetros. ¿Qué hay sobre la vigencia? La vigencia de la Constitución es el grado de probabilidad de que ella sea aplicada por los órganos públicos en el futuro sobre la base de su eficiencia en el pasado y el presente. Es decir, se sostiene que la obediencia de la Constitución por parte de los órganos encargados de aplicarla es una condición para que sea válida. Así que estos elementos le dan estabilidad a la Constitución y permiten que se mantenga funcionando con el paso del tiempo. Bueno. Con eso entonces estamos ya con los principios
del derecho constitucional, que los voy a mencionar así rápidamente. Está el de supremacía constitucional, el de control constitucional, está el principio de limitación, está el principio de razonabilidad, el de funcionalidad y el de estabilidad. Luego vamos a ver rápidamente este tema sobre el objeto del derecho constitucional, que tiene que ver con la definición que presenté al principio de esta clase, porque el objeto del derecho constitucional es el estudio de, primero, los límites al ejercicio del poder delegado. Que ya mencionamos algo de esto al ver los principios que informan al derecho constitucional. También el objeto del derecho constitucional es el estudio de la inclusión de valores éticos y políticos en la organización y el funcionamiento del Estado. Es también el estudio de la instrumentalización de límites y valores en la Constitución. Si te das cuenta, estos objetos o estos factores los hemos visto también dentro de lo que son los principios del derecho constitucional. Y este elemento también es importante, es decir, el derecho constitucional estudia el encuadramiento jurídico de los fenómenos políticos en el marco de una ley fundamental, que también es importante. Entonces, con esto vamos viendo cómo esto se aplica o se ve dentro de los eventos que suceden en nuestra sociedad. Aquí pues no hay mucho más que mencionar, creo que la información está clara. Y finalmente vamos a ir viendo esto, vamos a ver, sobre el origen y el desarrollo del derecho constitucional, que también es importante. Bueno, podríamos mencionar que el derecho constitucional se ha desarrollado, es resultado de una evolución sobre la forma como los grupos, las sociedades, las comunidades se han organizado y cómo han establecido ciertas normas que deben de cumplirse para una buena convivencia. Entonces, por ejemplo, en Antigua Grecia había una asamblea que inclusive se llamaba eclesía, que funcionaba como un parlamento, podríamos decir, pero que estos reconocían ciertas normas de mayor jerarquía. Con el paso del tiempo, podríamos decir que al inicio de la Edad Media, cuando se desarrolló el justnaturalismo, aquí se reconocía la existencia de reglas supremas. Y también se reconocía la existencia de ciertos derechos. Ahora, hay que reconocer que el justnaturalismo tiene cierto origen dentro del pensamiento cristiano. Y básicamente establecía que o tenía la tesis de que había una preeminencia de ciertas reglas sobre el derecho del soberano. Y estas reglas el soberano no podía perjudicarlas, no podía anularlas. Entonces también se reconocía la existencia de derechos humanos previos e igualmente superiores a cualquier ley del Estado. Esto fue avanzando ya en la Alta Edad Media. Habían ciertas normas supremas que se reconocían sobre la legislación común. En España, por ejemplo, había ciertos organismos o ciertos grupos que le llamaban los fueros, o ciertos grupos de normas que le llamaban los fueros. Entonces, si el soberano determinaba algo contra el fuero, la norma en cuestión se aceptaba como nula. En Francia habían unas leyes a las que les llamaban leyes fundamentales. En Inglaterra, ya para ese tiempo, a la altura de 1215, se elaboró lo que se conoció después como la Carta Magna. Y además, también allí se reconocían cierto derecho básico que le llamaban ley fundamental,
que era superior al derecho ordinario. Pero el derecho constitucional como tal surgió en estos periodos, se fue desarrollando mucho más y mejor con el objeto de organizar la vida política de acuerdo a un esquema racional y se convirtió inexcusable la creación de una disciplina jurídica que introdujera un principio de orden. Es decir, que a medida que se fueron estableciendo o reconociendo esas leyes desde la antigüedad, ¿no? Esas leyes supremas que inclusive los estados o los reyes no podían anular o contravenir. Entonces, en esa medida también se fue desarrollando el pensamiento relativo a estas normas, que este mismo desarrollo dio lugar al derecho constitucional. Entonces, como disciplina autónoma, podríamos decir que el derecho constitucional fue o nació a finales del siglo XVIII aproximadamente o a principios del siglo XIX. Pero esto se dio por el hecho de ciertos hechos o concretos. Por ejemplo, la Revolución Inglesa, en donde se desarrollaron ciertos documentos que se conocen como Pacto Popular, por ejemplo, o hay otro documento que se conoce como Instrumento de Gobierno, dentro de los efectos de la Revolución Inglesa, o hay otro documento que se conoce como Declaración de Derechos, y hay otro que se conoce como Acta de Establecimiento. Al final de cuentas, todos estos documentos fueron conformando lo que hoy se conoce como la actual Constitución Inorgánica británica. Pero, insisto, este hecho generador pues, fue la Revolución de Inglaterra. Luego tenemos la Revolución de Norteamérica, 1776, que después de que concluyó, entonces se desarrollaron ciertas constituciones. Los estados fueron estableciendo sus constituciones. Una de las constituciones que más se reconoce es la del estado de Virginia, que se elaboró en 1776, y luego la ley federal de 1787, que tienen ciertas características, pero estas constituciones fueron estableciendo los modelos o las formas como las constituciones de otros países se fueron desarrollando. A ver, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos ha sido modificada en el sentido de ser completada. A estas modificaciones, pues, entre comillas modificaciones, se les conoce como enmiendas. Y en estos textos se fueron enunciando derechos personales de los ciudadanos. Pero ha sido una constitución que ha estado vigente y ha sido estable por más de 200 años. El otro hecho generador o hecho concreto es la Revolución Francesa, que también derivó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789 más o menos, y la Constitución que se promulgó en 1700, también en 1791, en donde el poder ejecutivo se confiaba al rey, el legislativo a una asamblea nacional y el poder judicial a magistrados elegidos por el pueblo. Entonces, como consecuencia de estos acontecimientos, se inició una elaboración, sistematización y diferenciación de las normas constitucionales. Y es entonces cuando se da lugar a la importancia que merece esta nueva rama del derecho, denominada derecho constitucional. Y su principal virtud podría decirse que es preservar al individuo de la omnipotencia de la autoridad pública y estudiar además, entre otras cosas, la organización del poder público, las formas de gobierno, la ordenación de los estados, de los poderes y de los derechos y garantías de los habitantes en sus relaciones con el Estado. Bien, entonces, brevemente, pues esto es lo que podría decirse del origen y desarrollo del derecho constitucional, que en resumidas cuentas podemos notar que el derecho constitucional como ciencia se fue desarrollando paralelamente a los eventos que fueron dando a las naciones
una forma de establecer la organización del Estado y garantizar los derechos de sus ciudadanos. Muy bien, hasta aquí estamos llegando entonces al contenido de esta clase. Para la próxima clase vamos a ver algo sobre las fuentes del derecho constitucional y otros elementos que son importantes. Pero como puedes darte cuenta y desde mi punto de vista, por supuesto es importante conocer cómo se desarrolló el derecho constitucional. Hay mucho que leer sobre esto, hay que ir a la historia y ese conocimiento es fascinante para entender cómo ahora se elaboran las constituciones de los diferentes estados, pero también, y creo yo que viene a ser mucho más práctico el conocimiento de los principios del derecho constitucional, porque nos ayudan a entender por qué el texto de nuestra Carta Magna está escrito de la forma que lo ha sido. Muy bien, gracias por tu atención, gracias por este tiempo. Quiero que te estés pendiente porque en los próximos días voy a subir unos cuestionarios, unos cuestionarios en línea que tú vas a poder realizar y el propósito es que puedas medir tu avance en el conocimiento de estos conceptos. Hasta entonces, ha sido un gusto poder estar contigo y buenas noches.